¿Te han dicho que tu caso de mordida abierta se tiene que corregir con cirugía ortognática? ¿Que la única solución es pasar por un quirófano para corregirlo? Si es así, quédate en el vídeo y te voy a explicar el por qué la mayoría de las mordidas abiertas se pueden corregir sin cirugía ortognática. En primer lugar, déjame que me presente. Soy el doctor Diego Peidró, soy el responsable clínico de la clínica Peidró Herrero, que codirijo junto con mi hermana Marta, la doctora Marta Peidró, desde hace cerca de 20 años que abrimos nuestra primera consulta y donde recibimos y tratamos a personas de todo el mundo que viajen hasta nuestro centro buscando una solución, sobre todo a casos complejos y muy extremos. Y en este momento estoy centrado sobre todo en dos proyectos. El proyecto de Clínica Peidró, donde lo digo es un proyecto espectacular y donde podemos ayudar a miles y miles de personas. Y también el proyecto de Master COIP o COIP Method, donde es un proyecto de formación donde pues, me dedico a divulgar y a formar a doctores de todo el mundo a cómo trabajar de una forma correcta con técnicas de ortodoncia invisible para conseguir resultados espectaculares. Volviendo al tema, mordidas abiertas. ¿Qué es una mordida abierta? Es un problema en el que, viendo una boca de frente, cuando una persona cierra, los dientes de arriba y los dientes de abajo se quedan separados. Parece hay una separación importante entre los dientes de arriba y los dientes de abajo en oclusión. Es decir, los dientes de delante no pueden hacer la función de corte. En ocasiones, la mordida abierta anterior también puede ser una mordida abierta posterior. Es decir, cuando ya es muy severa, algunos pacientes tienen solo un único contacto o un par de contactos a nivel posterior, en un par de dientes o en la parte posterior. Entonces la mordida abierta es totalmente abierta a nivel de molares, incisivos caninos y premolares y únicamente tiene ligeros contactos. Además, este tipo de problemas suelen estar asociadas, sobre todo a partir de cierta edad, cuando la mordida abierta está muy instalada, con patología en la articulación temporomandibular. Es decir, personas que tienen mordida abierta suelen desarrollar con el tiempo una patología de la articulación debido a ese trauma oclusal y esa impactación que se produce en la mandíbula debido a ese único contacto a nivel posterior. Tradicionalmente se decía o se les decía a los pacientes con mordida abierta que su única solución era una solución quirúrgica. Es decir, que había que hacer una cirugía para cambiar la posición de los huesos y de esa manera cerrar quirúrgicamente la mordida abierta. Y tantas veces se han hecho esos tratamientos, yo no, pero sé que se han hecho tradicionalmente. Es más, es en las técnicas que cuando yo empecé a estudiar mi especialidad con 23 años, en la universidad y en el posgrado de ortodoncia nos indicaban que había que hacer, en casi todos los casos, porque si no recibían. Pero he visto aquí en mi clínica como personas que han sido tratadas en otras clínicas, o bien con un protocolo incorrecto de mordida abierta, o bien con un protocolo de cirugía ortognática de mordida abierta, vuelven con los años con mordida abierta de nuevo. Es decir, personas, y he visto decenas de pacientes que tras un tratamiento de cirugía ortognática para hacer la mordida abierta, años después vuelven a aparecer con mordida abierta. ¿Por qué? Porque no se ha tratado el principal problema, el problema de base, que ahora voy a entrar en él. El protocolo que yo llamo de vieja escuela, lo que a mí me enseñaron en su momento, se decía que las mordidas abiertas eran un problema vertical, ¿vale? Se decía que era un problema vertical. También se decía que las mordidas abiertas recidivaban, es decir, que las cerrabas y volvían a aparecer. También se decía que había que hacer un entrenamiento de la lengua porque las personas interponían la lengua y por ello la lengua era la que abría la mordida abierta y que para cerrar la mordida abierta pues había que bajarle los dientes, ¿no? Y al bajarle los dientes pues conseguía cerrar la mordida abierta con fuerzas fuertes, además utilizando gomas y fuerzas fuertes. Todo lo que se decía anteriormente lo puedo discutir absolutamente todo. Es más, el origen de que esas mordidas abiertas en esos pacientes que han sido tratados con esa filosofía ha vuelto a aparecer es porque realmente todos esos puntos estaban mal. Mirad, primer punto, se ha dicho que la mordida abierta es un problema vertical, pero la pregunta ¿es un problema vertical? Sí, pero ¿es el problema primario? O sea, ¿el principal problema es un problema vertical o ese problema vertical es una consecuencia de otro problema? Y os puedo decir que más de un 90% de los problemas de mordida abierta, el principal problema, el primario, no es un problema vertical, es un problema de anchura, un problema transversal. Y debido a un problema transversal, los dientes anteriores están sobreinclinados. Debido a un problema transversal, es decir, debido a no tener una suficiente anchura
la lengua no tiene sitio suficiente y tiene que ponerse en la parte de delante, empujando los incisos hacia adelante y abriendo la mordida abierta. Recibaban, es decir, se utilizaban fuerzas, lo que se hacía era una persona, se le colocaban, se utilizaban brackets, se le colocaban brackets y elásticos. Y a través de fuerzas fuertes se cerraba la mordida abierta. Porque se decía que no había que ensanchar la boca, porque si tú ensanchabas, abrías más la mordida. Otro error que se cometía. ¿Por qué? Porque si el principal problema que tenía un paciente era un problema de anchura y tú no lo cambiabas, no le cambiabas la anchura y lo que te dedicabas eras a bajarle los dientes, le ocasionabas dos problemas. Primero, le dejabas el que ya tenía a nivel posterior y le hacías un problema mayor, que era bajarle los dientes con fuerzas fuertes que le generaban una sonrisa gingival y que, como además no había solucionado lo de atrás, después la lengua volvía a abrir. Y por mucho que tú a un paciente le mandes a hacer un entrenamiento de lengua, o le desarrollas el maxilar superior o no vas a conseguirlo. Es más, nunca he mandado a ningún adulto a ningún logopeda, porque no es necesario. Lo que tenemos que hacer es generar espacio para la lengua. ¿Por qué no son problemas quirúrgicos? Porque realmente la mordida abierta no es que haya que cambiar la posición del hueso con el maxilar, es decir, con el complejo craneofacial. Lo que tenemos que hacer es cambiar la posición de los dientes. Normalmente, un paciente con mordida abierta, a nivel posterior, los dientes los tiene angulados hacia adentro. Esto produce lo que se llama una extrusión relativa, es decir, los dientes de atrás están descendidos respecto a la posición que deben de tener. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y lo que hacemos, pues lo que hacemos es, a través de aparatos de ortodoncia, en mi caso ortodoncia invisible y en muchas ocasiones microtornillos, lo primero que hacemos es dar forma al maxilar superior y subir las muelas hacia arriba, de forma que permitimos que la mandíbula que está aquí atrás, cuando tú le quitas el apoyo a nivel posterior, la mandíbula que hace anterorota, es decir, va a la posición que tiene que tener y de esa forma hace así y cierra la mordida abierta de una forma natural. Es decir, no cerramos la mordida abierta haciendo esto que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. O sea, tiene sentido, por ejemplo, si los dientes están súper inclinados, pues cambiarles el ángulo, perfecto. Pero esto, que es lo que se ha hecho tradicionalmente y que todavía alguien lo sigue haciendo, pues no tiene ningún sentido. Por eso volvían a aparecer las mordidas abiertas, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Algo más sencillo. Ortodoncia, le das forma de arcada, le subes las muelas y permites que la mandíbula que está aquí anterorote y de esta forma cierra la mordida abierta y no vuelve a aparecer. ¿Qué ocurre cuando aplicas esas técnicas de bajarle los dientes con fuerzas fuertes? Que a la paciente encima le generas sonrisa gingival anterior, es decir, personas que les bajas los dientes y les bajas la encía, les generas un problema mayor. Sentido común. Yo os digo, ni un paciente de mordida abierta en los últimos 10 años lo he tenido que operar. Otro tipo de problemas, pocos, muy pocos, quizás requieran cirugía ortognática, sobre todo casos de deformidades faciales importantes y asimetrías esqueléticas importantes, ¿vale? Y micrognatias, casos muy específicos quizás, pero mordidas abiertas podría decir que no todas, ¿vale? No me gusta decir todas, que si digo todas aquí me tachan de todas no. No quiero que se enfade nadie por aquí. No todas, pero casi todas las mordidas abiertas las podemos cerrar solo con ortodoncia. Pero ¿qué pasa? Que hay que saber hacerlo. Es el problema que se encuentra la mayoría de los profesionales que no lo consiguen, que no están en esa rueda de reciclaje. Y es una irresponsabilidad, siempre lo digo, es una responsabilidad para un profesional médico, sanitario, etcétera, no estar en un reciclaje continuo. ¿Por qué? Porque nuestros pacientes se lo merecen. Nuestros pacientes están confiando en nosotros para que les demos una solución. Se lo merecen. Es el mayor signo de generosidad que podemos tener con ellos. Así que te lo digo, si tienes una mordida abierta y te han dicho que tienes que operarte, busca otra opinión. Y si quieres venir aquí a Valencia, yo encantado de ayudarte. Gracias por tu tiempo. Nos vemos en el próximo vídeo. Feliz semana a todos.